THM News, Agencia de Noticias, presenta. Muy buenos días, dialoguemos y a fondo. Este es el programa número 5, que habíamos dicho que primero iba a ser solamente un mes, y hoy hemos alargado un poquito más todas nuestras grabaciones. Hoy es jueves 7 de octubre del presente año 2021, fechado está, y los temas, pues lógicamente, antes de decirles de qué se trata este programa, quiero presentarles a nuestro gran amigo Guillermo Barrera Fernández, mejor conocido como Memo. Memo. Gracias, David. Buenos días. Buenos días. Aquí estamos de nuevo, como cada jueves. Y el gran maestro, ilustre silamenio, Guinder Peraza y Cumam. ¿Y el codito? Bien, pues ya podemos entonces entrarle a lo que te truje chencha. La reforma energética de AMLO versus sus opositores. ¿De qué se trata este tema, mi querido Memo? Bueno, esta es una situación interesantísima porque plantea una involución en el quehacer y el devenir de la política energética de nuestro país. Finalmente, lo que el presidente López Obrador está planteando es hacer a un lado las energías limpias, la energía solar, la energía eólica, y poner más énfasis en la producción de energía a partir de combustóleo para hacer funcionar las centrales eléctricas, además de que pretende darle a la Comisión Federal de Electricidad una preponderancia, casi un monopolio en relación a lo que implica la generación de energía. Consecuentemente, lo que vamos a tener en este país, además de pasarle por encima a las concesiones que existen hoy día para la generación de energías limpias, solar y eólica, algunas de ellas, varias de esas, incluida la atómica también, ¿no? Bueno, sí, pero la atómica es de manos del Estado, esa sí no la tienen los particulares, como sí tienen los particulares la generación de energía eólica y solar. El famoso metal litio. Bueno, el litio es otro tema también en la energía, en la reforma energética, porque está pretendiendo el presidente López Obrador la instauración de un monopolio para la explotación del litio. Aquel artículo que tenía la Constitución que prohibía el monopolio, ¿eso existe? Pues en teoría sí. Pues es que la se refiere a los monopolios privados, exacto, yendo a eso, ¿no? Se refiere básicamente a los monopolios privados. Cuando es el Estado no se considera monopolio, sino rectoría económica. Quiere quedarse, tengo entendido que quiere quedarse con el 54% y el 46% a los particulares, ¿no? Esa es la propuesta inicial. Evidentemente, esto deberá discutirse en el Congreso y Dios sabe lo que pueda pasar, ¿verdad? Es plan con maña, porque si tú no das nada, no pones nada, pero invitas a ganar dinero a un particular, pone ese 48% de dimensión que se necesita y tú solo cobras. Por cierto, hay una situación muy interesante en este sentido, que el inefable Alito, después de depilarse las cejas, que las tiene mejor que las de Sasha Montenegro, afirmó que la alianza Va por México no está en riesgo, habida cuenta de que el PRI no va a traicionar los compromisos con PAN y PRD en cuanto a lo que concierne a la reforma energética. Sí, se especulaba de que podían, él dice como dirigente, pero ¿qué van a decir los diputados en su momento a la hora de la votación? Bueno, hasta donde se tiene noticia,
la mayoría de los diputados están en contra de la reforma de López Obrador. Entonces, si la perrada lógicamente está en contra de lo que es el planteamiento presidencial, pues bueno, va a ser más fácil cuando el guardián, el pastor, les diga, ¿saben qué? Es por acá. De cualquier manera, lo que sí es un hecho es que esta reforma, si pasa, se va a traducir en energía sucia, en energía más cara, lo que nos va a afectar a todos los usuarios, a todos los consumidores. Las personas que tengan paneles solares en su casa, pues a ver cómo le hacen, porque eso es una inversión significativa, David, sí. y van a perder prácticamente esa inversión. Yo me pregunto si en ese caso... ¿Por qué la perderían? Porque les van a retirar la concesión. Ya no van a reconocer lo que generan. Claro, les van a retirar la concesión. Tú, cuando tienes un panel, eres un productor de energía eléctrica. Por eso lo tengo en mi casa, en el techo de mi casa, y no me meto con nadie. ¿Por qué me van a venir? Porque si lo tienes independiente, pues ya la comisión no tiene nada que ver contigo. Como lo tiene nuestro amigo el Motul, de la voz de Motul, ¿cómo se llama? ¿Roger? No, el de la voz de Motul. Tiene en el techo de su casa. Pero tiene baterías de litio. Pues no lo sé. Claro, tiene que tener baterías para que pueda él conservar la energía, que capta. El punto acá es que te retiran la concesión a ti como productor, te quitan particular, independiente, ¿ok? Y entonces, pues bueno, vas a perder la inversión que tú haces, que es una inversión significativa. Entonces me pregunto si en ese caso el gobierno federal, la Comisión Federal de Electricidad, irá a indemnizar a los propietarios de paneles. A ver, Guinder, para rematar este tema, ¿qué es lo que piensas tú de esta reforma? Porque al decir reforma energética no solamente está constreñido a Comisión Federal, también está el petróleo y están otras energías. Sí, claro. Bueno, yo quiero hablar también de la electricidad. Lo que estaba yo comentándote antes de venir acá son los artículos editoriales de Excelsior, de Francisco Garfias, que entre otras cosas habla de la amenaza de la alianza del PRI con el PAN y el PRD. Dice él que está en duda lo que va a hacer el PRI, porque el PRI definiría el rumbo de la reforma, que pretende modificar 3 artículos de la Constitución, el 25, el 27 y el 28, porque tiene 70 diputados. La aprobación requiere de mayoría calificada de 334 votos. Le faltarían 56 a la coalición para que se apruebe esa reforma. Si 16 priistas votan en contra, la reforma no pasa. Pero no es el único que habla de eso. Prácticamente todos los editorialistas de la Ciudad de México, de los periódicos importantes, hablan del tema. Así está Leo Zuckerman, que tiene además foros en televisión. Y él dice en un tercer artículo que publica sobre eso, que lo que más le preocupa es que México deje de cumplir convenios internacionales con otros países, porque eso desalentaría a todo el mundo. Van a decir, tú no inviertas en México, no tiene caso, hoy aprueban una cosa y mañana aprueban otra. Entonces, ¿cómo nos va a dejar? Es una pregunta que he repetido. ¿Cómo nos va a dejar el país, este presidente, en la economía? Simple, mal parados afuera con el exterior y mal parados en... Hay que tomar en cuenta una cosa, lo que tú dices y lo que apuntan los editorialistas nacionales es muy interesante. La legislación adyacente al TEMEC, ¿sí?, es precisamente el principal valladar, el principal muro en contra de esta reforma. Se opone por definición, esa legislación adyacente, ¿no? Entonces, concediendo que pudiera pasar acá en México por alguno de esos milagros legislativos que de repente acontecen en nuestro país, esto se iría a tribunales internacionales. En tribunales internacionales, si fallan en contra de México, que fuera lo más probable, ¿sí?, si López Obrador desacata la sentencia de los tribunales internacionales, lisa y llanamente nos va a asumir en la más asquerosa, vil y ruin de las quiebras. Esa es una. Los aislamientos. Esa es una, y de los aislamientos, por supuesto. Pero además, la segunda parte con esto
es que si el PRI no entiende la trascendencia de su papel en este momento, el PRI está condenado irremediablemente a desaparecer. Yo creo que sí lo entiende. Pero, a ver, yo creo que aquí están jugando con dos figuras. Una es la del legislador, que usó un logotipo para acceder a una curul, y la de un partido político. Un partido político está conformado no solamente por legisladores, tiene miles o millones de adeptos o militantes y simpatizantes. Esto es lo que en un momento dado va a ser la voluntad del legislador, el que a la hora de emitir su voto diga por dónde va. Y dice López Obrador, y yo sé que hay que exhibir a aquellos que traicionaron. Si no votan por lo que yo estoy proponiendo, los voy a exhibir. Esta es una amenaza flagrante a un poder diferente al Ejecutivo. Pero sí, la amenaza también debería ser del otro lado. Hay que exhibir a los que quieren que México se quede en el retraso, se quede en las energías que contaminan. Pues es lo que estamos haciendo, es lo que estamos haciendo ahorita, en este momento. Y no quiere ¿qué dice todo el sector privado mexicano? Que necesitamos más electricidad, más energía eléctrica para crear empresas y generar empleo. Entonces, esa gente que va a votar a favor de lo que está proponiendo el líder de Morena, está perjudicando a México. Claro. Lo que no sabe López Obrador es que a lo mejor con eso va a contribuir de repente a consolidar el prestigio de aquellos que él, considerándolos sus opositores, pretenda exhibirlos, cuando va a ser todo lo contrario, les va de alguna manera a dar impulso a esas carreras, tal cual lo está haciendo con Ricardo Anaya cuando pretendió acabar mediáticamente con él. O sea, la realidad es que esta situación es muy simple, ¿no? Es decir, a favor de la reforma es mandar a México al pasado, ¿ok? Y estar en contra de esta reforma es estar a favor del progreso, de la generación de energías limpias y de la competitividad industrial de México. Así es. Bueno, pues mira, yo creo que ustedes deben de saberlo. Comisión Federal Peninsular le da energía a Belice. Sí. Le vende energía a Belice. Esto es un tratado, o sea, tan simple como esto, ¿no? Sí. Y Comisión Federal, a nivel de la frontera con Estados Unidos, le vende energía a pueblos aledaños a la frontera de Estados Unidos. Sí. Arizona le da también a Phoenix, a otros lugares. Esto está muy pendiente el gobierno beliceño y el gobierno de Estados Unidos, sino todos aquellos que tienen convenios con el gobierno que utilizan la energía limpia, en el caso de las eólicas y las solares, pero también hay otras energías, como por ejemplo la de los ríos y las presas y de todo, la hidráulica. Esto es a lo que le quieren tender una mano, diciendo de que es la más barata y la más limpia, la de los ríos y los lagos. Sabemos que muchas veces las presas están vacías y también sabemos que están rebosantes, que están inundando poblaciones, como ahora está sucediendo. Un periodo atípico de lluvias, y simple y sencillamente Querétaro, todos estos lugares están sufriendo graves inundaciones, y ya lo estamos viendo incluso aquí en la ciudad de Mérida, ¿no? Entonces yo creo que ahí están diciendo o apostándole a algo que es incierto y que al mismo tiempo perjudica a otras instancias, y además agrede, y como bien dice Ginder, a convenios internacionales. Esto no pasa, simple y sencillamente no pasa. Pero hay otros temas, el del petróleo, y ahí es donde realmente se ha centrado más en lo de la Comisión Federal y en el odio que se le tiene a un ogro como Manuel Bartlett, y esto es lo que está distrayendo lo que realmente quieren. O sea, te muestro esto, pero por el otro lado me vas a aprobar
esto otro. Esto es lo que tenemos que tener en consideración. Correcto. Bien, pues ahora vamos a pasar a otro tema. Y ahí es donde Guinder nos tiene que dar un poco más de luz. Los migrantes haitianos en Chiapas rumbo a los Estados Unidos. Es una serie de desgarriates, Guinder, que todavía los derechos humanos quedan totalmente encuerados ahí. Ya se dijo hace rato, no se ha vuelto todo el tema, seguramente con instrucciones de los gobiernos federales. México le está haciendo la chamba a Estados Unidos, está agarrando a los haitianos y llevando a la frontera sur para que vayan de vuelta. Antes en nuestro país no se metían en esos asuntos, dejaba que cada quien resolviera lo suyo. Eso sí, dejaba pasar a toda la gente en todo el territorio nacional, que no debe ser, ¿no? Pero hay muchas agresiones, ¿no? Sí, el detalle es que no hay policía que no tenga que usar la fuerza porque no hay gente. Ya incluso los mismos haitianos están respondiendo a esas agresiones, ¿no? Se están fugando de las manos de las autoridades migratorias para quedarse en México. Si hay policía, hay violencia, porque son muy pocas las personas que dicen, quedas detenido, muy bien, póngame a las esposas y ya son, ¿no? Te ponen los gordas sobre ti. Memo, ¿qué piensas tú de los haitianos? Pues es gente que viene huyendo ya de una situación de represión contra los derechos humanos que de manera sistemática hay en su país desde la época de los Duvalier, ¿sí? Y también debido a la corrupción que hay en los gobiernos de este país caribeño, pues nos topamos con el hecho de que hay una pobreza galopante en Haití. No hay algunas comida. Algunas personas dicen que la situación en Haití puede ser comparable perfectamente a la de los países africanos más perjudicados, más pobres, ¿no? Y que bueno, pues es de entender que esta gente salga de su país en busca de un mejor futuro, y es muy lamentable que pues el Instituto Nacional de Migración esté convertido en pues el que le haga la talacha, el trabajo sucio a los Estados Unidos. Lamentablemente ahí López Obrador no solamente se arrodilló, sino que lo empinaron, y ya saben lo que pasó cuando lo empinaron, ¿no? Porque la verdad es el entreguismo más vil, más abyecto que se ha visto en nuestro país, desconociendo totalmente toda la doctrina de derechos humanos que México ha pugnado todo el tiempo, ¿no? Lamentable. Ha oscilado siempre entre decir que no se mete con nadie la libre determinación de los pueblos. Y ¿sí? intervenir cuando la cosa es suave. Bueno, hay de todo en eso. Ahora vamos a entrarle a algo que ha estado muy en boga últimamente, pero que, pues, ¿de dónde proceden esto? ¿Cuál es la raíz de todas estas cosas? El Pandora Papers y los protagonistas. Memo. Bueno, la realidad es que es una situación verdaderamente curiosa, la de los Pandora Papers, porque la realidad es que hay acá desde actores como Chayanne, Luis Miguel, empresarios, contratistas. Bueno, es una maravilla realmente en ese sentido lo que de gente que está involucrada en esto, ¿sí? En un negocio evidentemente sucio, en un negocio de corrupción donde se presume el cohecho, donde se presume el lavado de dinero, donde se presumen toda una serie de ilícitos que en la realidad todavía desconocemos, ¿no? Bien, Guinder. Los paraísos fiscales existen desde hace mucho, y la gente que los aprovecha. Y además están reglamentados, ¿no? Sí, ahora, esto no es una situación nueva. ¿Por qué está pasando ahora? Porque el gobierno necesita dinero, está escarbando de todos lados, quiere
grabar hasta las actividades que hagan los muchachos de 18 años. Y a estos cuates que son blanco fácil, pues les están tirando ahora. Están dando nombres ahora en los... Como le hicieron a los empresarios ricos que no habían pagado sus impuestos, ¿no? Les torcieron el rabo y rápidamente a pagar. Yo creo por mi parte que les cobren todo lo que deban a los que están escondiendo su dinero. No, pero bueno, en esto del Pandora Papers que han estado sacando últimamente todos los medios de comunicación, hoy sacan más nombres, incluso ayer sacaron nombres de conocidos empresarios yucatecos, comunicadores, ¿no? Sí, de comunicadores y de empresarios yucatecos. Ya tenemos por ahí a gente, a un familiar de una prominente política panista. Bueno, es una chulada esto. Bueno, yo conversé el día de ayer precisamente con la que estás señalando, y me explicó exactamente lo que ella dice. A mí, si me investigan, que me investiguen, yo no tengo nada que ver con lo que hagan mi familia, mis hermanos, mis primos, mis amigos y todo. Habla exactamente de que dice, bueno, ok, fue una transacción de un barco, sí. Se vendió ese barco, estaban perfectmente enterados de cómo iba a ser la transacción. ¿Por qué? Porque venía de una empresa que estaban catalogadas dentro de los papers, ¿no? Sí. Entonces, dice que vayan tan solamente al puerto de abrigo de Yucalpetén, aquí en Progreso, sí. Y se den cuenta cuántos cientos o miles de este tipo de vehículos marinos no tienen la bandera precisamente de esos países que se consideran paraísos fiscales, y no están hablando de ellos, no se están escondiendo, están ¿cómo se llama? Expuestos, tienen la bandera de los paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque de ellos se hizo la situación esta. No es defenderlos ni tampoco ofenderlos, en mucho menos. Ya se ha dicho y se ha publicado en los periódicos y en las revistas y en todo, donde ha sacado a la luz pública este tipo de situaciones. Yo creo que esto, como bien dice Guinder, el gobierno ha estado viendo esto un filón que puede ser explotado económicamente, y que, bueno, pues ahí el que tenga cola que le pisen, y el que nada debe, nada teme. Yo creo que muchos, no me atrevo a decir que todos, pero yo creo que muchos de los enlistados tienen cola que le pisen. El asunto acá no es acusarlos de tarugos, sino simplemente evidenciar el manejo que hay. O sea, la ley es flexible, ¿sí? Y si la legislatura permite ciertos tecnicismos, pues hay quien es capaz de aprovecharlos, ¿no? O sea, eso no es lo censurable. Acá es muy claro que el tema de Pandora Papers es que el gobierno federal agarre el tapete del muerto, ¿verdad? Lo agita y dice, hey, ¿saben una cosa? Sé lo que hicieron el verano pasado, ¿ok? No has pagado impuestos. Entonces, hay mucha gente que se acalambra, ¿verdad? Y ante la presunta posible persecución, ¿verdad? Pues obviamente va, ¿no? ¿Sabes qué? No, es que a lo mejor, Memo, te saldría más caro pagarle la hora de trabajo a un abogado estadounidense que te haga los papeles por bien. Supuesto. Mejor das tu mordida. Exactamente. Es lo que comentábamos la vez pasada en el caso de la cuestión fiscal, ¿no? Es más fácil pagar para evadir impuestos, ¿ok? Que para cubrirlos, que para cumplir con las obligaciones, ¿no? Entonces, el día que sea más fácil cumplir con la obligación fiscal, dejará de haber evasión. Por cierto, yo nada más querría comentar en el caso de nuestra preclara legisladora, que ella es el ejemplo viviente de la multiplicación de los panes y los peces, porque tiene un patrimonio impresionante que no se justifica con sus sueldos actuales y pasados, toda vez que dejó de trabajar un montón de tiempo. ¿Qué legisladora? La
Nueva secretaria general nacional del Partido de Acción Nacional, Cecilia Patrón. Pero no, ¿qué nombre tiene? Cecilia Patrón, o sea, Ceci dejó de trabajar un montón de tiempo y de dónde, o sea, y sería bueno que aclarara, no, ojo, yo digo que sería bueno que ella transparentara cómo adquirió todo eso, ¿ok? A final de cuentas, yo creo que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. El problema es cuando hay una sombra de duda y que no ha sido cabalmente transparentado, ¿no? O sea, por lo menos desde los tiempos del gobernador Patricio Patrón Layada, me acuerdo de una foto de primera plana donde se le veía a él en un yate, no sé si era su yate, con el obispo Rodríguez Berlín, paseando un domingo. Yo pensé en ese momento qué difícil es ver a los pobres, a la gente fregada, que entierran desde un yate, pero se volvió desde entonces, o un poco antes, se volvió moda que de cualquier político que los pobres sí tienen un yate, o empresarios, para que llegues al nivel de los demás, compras tu yate y ya, si pero los yate, pobres sí tienen un yate, ya te llegó la hora. Yate fregates. Sí, no, bueno, Monseñor Berlí, por otro lado, es representante de la llamada teología de la prosperidad, ¿sí? Cuyo principal exponente, su más destacado exponente, es Monseñor Onésimo Cepeda Treviño. Señor y dador de las obras de arte, ¿no? Sí. Bien, pues ya el Pandora ya lo han sacado por todos lados. Esperemos a ver los resultados después de todas las investigaciones que se tengan que hacer. Así y es. que cada quien agarre su palito y a la hora del reparto sepa lo que le va a tocar. Exactamente. Bien. Y ahora otra que es de investigación. Me lleva la triste canción. Acabó desde el 1 de diciembre. La investigación contra Pío y los hermanos de López. Pío no dio ni Pío. Ginder. Pues es una Ya hay una orden de jueza. sí, es una cosa para reírse si no fuera para llorar, porque no solo este Pío es un pillo, parece ser, sino una de las hermanas que también era funcionaria en un ayuntamiento tabasqueño, estuvo envuelta en un escándalo. Hay otro hermano, me parece que también tiene negocios por ahí. Los hijos tienen empresas que no tenían antes, hasta una fábrica de chocolates. De cerveza. Sí. Entonces toda la familia del señor López Obrador ha progresado. Son No es corrupción, son colaboraciones. Lo que recauda, Al movimiento, Pero colaboraciones. los hijos tienen derechos, son aspiracionistas. Son un fifís. Todo el que se mete a la política es aspiración. Sí, son fifís conservadores, neoliberales, Que su porque papá- ahora son empresarios. Habría que ver entonces si Hacienda, si el SAT ya auditó a los hijos de López Obrador y si han cumplido cabalmente con sus obligaciones fiscales. Alguien debiera, a ver, Lili Telles, ahí te encargo, por favor, pide vía acceso a la información pública pues los estados fiscales de las empresas de los hijos de López Obrador, a ver si han cumplido cabalmente con el pago de sus impuestos, a ver si como roncan todos nos duermen. llenaríamos de orgullo y nos Sí, invadiría claro. el pecho al darnos cuenta de que sus hijos sí cumplieron y son Eso- que respeta la ley. Eso sería muy Padre. importante porque es predicar con el ejemplo, Claro. Ginder, ¿sí? O sea, porque en la teoría todo es contradictorio, porque ahora resulta que el nieto de López Obrador, en vez de nacer en Cuba, donde está su gran cuate Díaz-Canel, o en Venezuela, donde está su compadre Maduro, nació en Estados Unidos, caramba. O sea, vaya, estos hijos fifís y aspiracionistas de López Obrador que llevan a las mujeres a parir a Estados Unidos, hazme el favor. Hasta acá en medidas mejores. Bueno, Bien, ahora vamos a entrarle al COVID en Rusia. Memo, la Bueno, cuarta ola. es una situación que llama la atención porque en Rusia últimamente se ha disparado el índice de contagios. No solamente se dispara el índice de contagios, David, atribuyen a la variante Delta del COVID
el número de muertes que también se ha incrementado en Rusia, ¿sí? Para fregarla de acabar, en Rusia se llevan la mala noticia de que la vacuna Sputnik no es aprobada por la Organización Mundial de la Salud y sus subsidiarias, ¿sí? Porque al parecer no inmuniza, es tan fraudulenta como algunos de las empresas que Vladimir Putin ha creado para actividades medio inconfesables en materia cibernética, ¿no? Entonces, está en una situación de crisis sanitaria Rusia, porque la gente ahí está protestando porque consideran que el gobierno no está atendiendo cabalmente la emergencia sanitaria, ¿sí? Hasta parecen mexicanos. Pero para ti, ¿hay pobreza o hay riqueza en Rusia? Bueno, Rusia es un país... ¿Cuántos pobres tiene Rusia? Muchos. ¿Cuántos? Bueno, en México podemos decir 65 millones. No, bueno, no tengo idea, no he visto los números, pero no es un país tercermundista. No es un país tercermundista, pero sí es un país donde hay grandes contrastes, donde los rusos europeos, por ejemplo, tienen un nivel de vida alto, muy bueno, y los rusos asiáticos, ¿sí? Tienen un nivel de vida que es inferior, y algunos de ellos tienen niveles de vida tan malos como los de acá de México, Los que no aprovecharon la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así es. Entonces, realmente los ricos que eran ricos siguen siendo ricos. Realmente el un problema que habría que averiguar, sí. ¿Cuántos pobres hay en Rusia para saber por qué está sucediendo esto del... Este tema tiene una timba y jiribilla. Sí. Saber por qué un país que no es tercermundista tiene una cuarta ola. Bueno, lo que está pasando aparentemente, y es lo que están diciendo periodistas y pobladores del país, de conformidad de lo que dicen agencias informativas internacionales, es que al parecer el gobierno está desestimando, ¿sí? los sucesos. Yo por ahí va la cosa. Si hay una cuarta ola, quiere decir que nos falta todavía mucho para salir de esta pandemia. Si es que algún día acaba, va a dejar muchas secuelas. En Rusia, que es un país desarrollado, hay una cuarta ola. Nosotros que dice que estamos en una tercera ola, nos falta acabar la tercera y empezar la cuarta, que nos digan lo que es la quinta. Pero igual me parece que la probable causa de que aparezca una cuarta ola en Rusia se debe a lo mismo que apareció una tercera en México. Se necesita reactivar la economía, se quitan trabas, se quitan precauciones, se liberan las cosas y vuelve a fundir esta enfermedad. ¿Sabían ustedes que las oficinas de Hugo López-Gatell y la del secretario de Salud, Alcocer, fueron clausuradas porque la mayoría de sus empleados están contagiados de COVID? Sí. Entonces, desde allá tienes que ver la raíz. Bueno, ahí estamos viendo, precisamente, David, tienes toda la razón, estamos viendo que no se están siguiendo protocolos de seguridad en materia sanitaria, ¿ok? O sea, de otra manera, los empleados de este hombre debían de haberse mantenido al margen del contagio, claro. ¿Sí? Amén de que debían de haber sido vacunados. Entonces, peor tantito si fueron vacunados, porque entonces maliciosamente pudiéramos pensar si de repente les pusieron agua en vez de vacunas, cosa que no sucedería, creo, con la cuarta transformación. Ellos son muy honestos. O de repente las vacunas que están trayendo, las chinas, las hindúes y de otros colores y sabores, entonces a lo mejor resultan de no muy buena calidad. ¿Y se acuerdan ustedes de que habían dicho, y esto lo pongo aquí sobre la mesa, de que México iba a envasar las vacunas que se iban a producir en Argentina y que aquí en México se iban a envasar? Y hasta hoy acaba de llegar una remesa de 3 millones de vacunas. ¿Cómo se llama? Se menciona, David, que en Querétaro hay 30 millones de dosis de Sinovac, la vacuna china,
que están esperando ser envasadas. Lo que yo me pregunto es qué esperan para envasarlas. O sea, habría que preguntarse, digo, yo no soy médico ni químico, ¿no? El término de vida útil que tienen estas vacunas, ¿sí? Sin sufrir merma o menoscabo en su eficiencia, si es que tienen alguna, porque las vacunas chinas dicen que son tan buenas como los productos chinos que compramos en los tianguis, ¿no? Sí. Bueno, hay que aclarar, a mí hace tiempo me mostraron eso. En China se producen de varias calidades. Exactamente. Sí, claro. Se producen un televisor Sony de ínfima categoría y el mejor televisor Sony que pueda. Doy fe de ello, mi teléfono celular es Huawei y es chino y es una maravilla, muy bueno. para mí mucho mejor o tan bueno como el Samsung o como el iPhone, ¿sí? Entonces estoy cierto de que hay diversas calidades en productos, pero el asunto es que en este sentido del COVID, lo más probable que esté ocurriendo en Rusia es que no haya atención de parte de las autoridades. De aquellas 4 directrices básicas que nos enseñaron: distancia, tomar distancia de las personas, usar el cubrebocas, lavarse las manos seguida y la agua. Efectivamente. Bien, pues ahora vamos a entrarle a otro tema, ya vamos a dejar a los rusos. La ascensión de Cecilia a la Secretaría General del PAN y el futuro político en Yucatán, mi querido Guinder. Bueno, si Cecilia Patrón está como secretaria general, no podría uno pensar, tal vez muy alegremente, que pavimentaría el camino para que nuestro gobernador Mauricio Vila también cumpla su deseo de ser candidato a la presidencia de la República. La República podría ser, porque por supuesto, ella va a ser su principal promotora. Se le hace la pregunta del futuro en Yucatán, ella dice, bien, bueno, Mauricio, el gobernador, quiere ser presidente de la República, Renan quiere ser gobernador y yo deseo ser alcaldesa de Mérida. De ahí me he formado. Es lo que siempre me ha gustado. No, a ver, yo la verdad, perdón, pero me reí, no por la afirmación en sí. Número 1, Cecilia Patrón, desde la directiva panista, desde la más alta directiva panista, va a ser la activista pro Mauricio Vila número 1. Eso pues ya es una cuestión que yo creo los panistas dan por sentado. Número 2, efectivamente Cecilia había afirmado que ella buscaba la alcaldía de Mérida. Después de tener en 2 ocasiones. Sí, después de tener una posición de tanta relevancia como la Secretaría General del Partido de Acción Nacional a nivel nacional, yo creo que la alcaldía le queda chica a Cecilia. Mi opinión personal, contra lo que pueden suponer algunos, es que Cecilia no va para la alcaldía, no va para la senaduría. Yo firmo y en este momento lo hago público, que Cecilia tiempo va a buscar la gubernatura del estado. ¿Ok? Es un factor más que entra al juego político para esta. Lo diría el clásico. Te lo digo, Libo, para que lo entiendas quién. Pues para que lo entiendas Renan, que son los Renan y Liborio son los que ya se han apuntado para esta situación. Yo todavía tengo la duda de que Liborio en determinado momento vaya a considerar seriamente la posibilidad de ser candidato a la gubernatura, por lo menos en el Partido de Acción Nacional, porque yo siento que son todavía en este momento. Libo ya está forjado en varios fuegos, ¿no? Sí. Estuvo en el PRI, sí. Estuvo en el PRD, está en el PAN y posteriormente va a estar en Morena. Tendría que trabajar bastante para recibir el apoyo. Si no le dan la candidatura a Liborio por el PAN, él se va a Morena. Porque además te quiero decir una cosa, el antecedente es muy amigo del PG. Sí, por ahí se menciona que un ex titular estatal lo vetó para poder acceder a Morena como él hubiera deseado y por eso
llega al Partido de Acción Nacional. Eso es lo que en los bajos fondos y mentideros políticos se dicen, ¿no? Dice un ex titular, por cierto, ¿dónde acabó el presidente de Morena en el Estado? No lo hemos visto. Mario Mesh. Bueno, yo nada más sé de su nombre, pero creo que no lo conozco. Mario Llevo era 45 años metido en este ajo y no lo conozco. Mario era incoloro, inodoro e insípido y no hacía nada que no le dijeran en su logia. ¿Ok? Esa es la realidad. En el caso de Cecilia, la realidad es que afirmo esto. Yo creo que la alcaldía de Mérida sería una alternativa en caso, y esto tampoco hay que descartarlo, que pudieran existir ya un acuerdo entre los principales actores políticos del panismo en nuestra entidad, donde ya hayan dicho, bueno, miren, para el 24, fulano para aquí, sotano para acá, perengano para acá. Entonces, bueno, si ya se dividió el pastel, si ya hay acuerdos en este sentido, pues entonces a lo mejor sí le dicen a Cecilia, bueno, mira, ok, vas a ir a la alcaldía de Mérida, puedes tratar de buscar la reelección. La alcaldía de Mérida es sí un cargo con muchos reflectores para que si hace una buena labor pudiera ser tanto como ser gobernador, sí, ¿no? La candidata natural al gobierno del estado, ¿verdad? Pero yo creo... Es joven, todavía está potable. Todo lo que se puede ser joven a los 50 el clásico. Todo lo que se puede ser joven a los 50 años, ¿no? 50, 51 años. A esa edad, estar en una posición como la que ella tiene a nivel nacional, por favor, ¿quién lo sueña? No, por supuesto. O sea, definitivamente Cecilia se pone en un escaparate a nivel nacional muy importante, ¿sí? Y como están las cosas ahorita, viéndolo desde el punto de vista, los niveles de cada uno de los partidos, el que está en el poder, el que le sigue, que sería el PAN, y el que está luchando por regresar otra vez a la presidencia de la República. Fin del tema. Sí. Bien, pues vamos ahora a las inundaciones. Y las inundaciones ahora en las Américas, y no es la que trajo Cristóbal Colón. ¿Qué hay de este tema, mi querido Guinder? Bueno, yo acabo de regresar de como decía el difunto don Denis Pegaso Pacheco, de la tierra de Dios y María Santísima. Cecilán González empieza el segundo periodo del joven alcalde, Cristian Carrillo, y hicimos un repaso de lo que tuvo que afrontar con las inundaciones que se realizaron en Cecilán González y otros poblados aledaños, al mismo tiempo que tenían... ¿Se inunda Cecilán? Sí. Si es el centro del mundo, ¿cómo va a ser posible? Pues, fíjate, deben ser cosas del demonio. En plena pandemia sucede eso, se llenan los mantos feriáticos, ¿no? Ya empezamos a meter aquí cosas esotéricas. Bueno, la cosa es que cuando la pandemia y las inundaciones no había recursos para atender tantos problemas. Una población de 7,000 personas había que darles de comer, no podían ni salir de la población en varios días. Entonces ya se están preparando, no solo sino de todos los ayuntamientos del interior del estado, a trabajar con lo poco que van a recibir. Ya les dijeron que no hagan planes grandes y van a dedicarse a atender los problemas básicos de bacheo, potable y electricidad. Y el famoso campo, le digo, ¿cómo está el campo? Le digo, porque el campo no tiene apoyo y cuando lo recibe a destiempo. Sí, me dice, vino acá el programa de Sembrando Vida y se inscribieron 500 personas del municipio y de otros cercanos. Al cabo de unos días nos anunciaron que escogieron a 19 para darles un gran apoyo. Está la ¿De qué vive tu pueblo? Bueno, es Cecilán González tiene una característica que tienen pocos. Tiene ganadería, tiene agricultura, tiene pesca, porque por lo menos ahora el 60-70% de la fuerza pesquera de Tilamba viene de Cecilán González. Tiene muchas actividades. Que también hacen muebles, son muebleros, ya tienen la tradición del tajo, tienen todo. Hay panaderías que venden
venden también para otros lados. En fin, hay algunas fuentes de empleo, Entonces, no para vivir como ricos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que la alcaldía no sabe administrar su municipio. No, simplemente no hay nada que administrar, hay muy poco que administrar. Vas Si a tienes ver- ganadería, tienes pesca, tienes todo. Oye, ¿dónde está la riqueza de ese pueblo? Estaría en el supuesto de que esas actividades tuvieran buen éxito, que hubiera recursos para que compres ganado, lo engordas y lo vendas, lo engordas y lo vendas, ese es el negocio. Pues hay Tenga ranchos que- allá y hay todo, ¿no? Pues la situación de, digamos, Yucateco, de verdad, desde Tizimín hasta Santa Elena, a ver. está muy apurada. A ver. Ni Sansón puede ¿Qué puedes decirme de las inundaciones en las Américas? Con relación a esto que estamos ahorita platicando. Pues bueno, Ya se le hasta- pegó a las Américas. hasta donde yo sabía, esta vez en las Américas no hubo, al menos me refiero a lo que yo en lo personal supe, ¿no? Me enteré. No hubo una situación tan drástica como sí la hubo en la llamada Zona Dorada. Por acá, por Plaza de las Américas, por Plaza Dorada, sí hubo una situación de que el nivel del agua... 3 horas de lluvia, ¿En ¿no? los Sí. días recientes o...? Sí, Recientemente. es lo último. Sí, subió mucho El y... choque de dos fuerzas. Sí. ¿Y cómo van a pasar entonces el estadio sustentable de los terrenos de la ex escuela normal urbana a ese terreno que ya vimos que se inunda? ¿Cuál? El que está atrás de Plaza Dorada. No, pues si no necesitas que se inunde, tú vas ahorita allá y los terrenos están a ras de agua, ¿no? Ahorita porque no hay... No, todo el tiempo. No hay cemento. No, todo el tiempo. Tapas todo eso y ¿dónde se va el agua? Bueno, tendrán que los ingenieros que hacer... Como en el paso de Primero lo hicieron los ingenieros. Bueno, Ya lo siguen haciendo. Ya lo están rellenando, ¿eh? Ya lo vieron. Ya ¿no? se pierde por Ya lo están rellenando. ¿Cómo rellenando? Poco a poco, no. No. Silenciosamente, y ayer estuve por allá, eché una miradita y ya me di cuenta del truco que están teniendo ellos. Pero dijeron- Están haciendo unas costillas de acero, como le llaman normalmente los constructores, y están metiendo material de relleno. El relleno va a dar otra vez a la superficie de donde estaba la fuente, donde está la fuente, Ujú. y ya no va a haber paso deprimido. Lo que anunciaron fue No. Oigan, vaqueros, se los estoy diciendo. El que conoce de estas situaciones se llama David Heredia. A las Se nos está- 11:44 de hoy. 11:44 de Porque hoy. el plan era hacerle un depósito de agua para que se vaya allá, Ajá. subirle el nivel de abajo. Exactamente, que esa era la... Ya se ¿La dieron idea? cuenta de que no funciona. ¿Por qué no dicen nada? No lo dicen porque no. Ya llevan un año, un mes de que están queriendo. Un año, un mes y cuánto dinero. ¿Quién sabe? Primero fueron 8 millones de pesos, después fueron 12 millones, hoy día llevan 20 millones de pesos solamente en estudiar qué es lo que van a hacer por ellos. Dios mío. Fue un 20 pésimo millones, negocio, ¿no? fue un pésimo negocio, un pésimo proyecto. Desde el principio se dijo que era pésimo el proyecto. nadie Sí, hizo sí, caso. pero lo Ahí sí. dejaron y ahí está. Bueno, Bien, pues ahora vamos a entrarle, ya no te toca a ti, porque ya lo dijiste, la pobreza en las alcaldías de los municipios del interior del estado. Memo, ¿qué piensas? Pues ya sabemos lo que es la situación muy angustiante, muchos... Hay 5.500 millones de pesos menos en el presupuesto de este año que viene. Sí, muchos alcaldes están notablemente preocupados por esta situación, por esta reducción presupuestal que va a pegar contra la pared a sus municipios, que los va a mantener en la inactividad porque van prácticamente a carecer de cualquier tipo de obras dadas las restricciones presupuestales. Hay quien pues teme que nada más le va a permitir medio sobrellevar su periodo de gobierno esta situación. A final de cuentas no se espera nada bueno por este tipo de restricción presupuestal, que son una consecuencia
lo hemos dicho anteriormente, del afán demencial del presidente de la República en tirar dinero en sus obras ya conocidas. ¿Y para qué queremos legisladores? ¿Y para qué queremos senadores, diputados y estatales y todo? ¿Para qué? Bueno, desgraciadamente... Si hay la orden suprema de que a ti no te doy y a ti sí te doy y todo. Era el pleito que tenía Chihuahua, que tenían todos los estados. Desgraciadamente nadie en este sentido, ¿sí? hasta el momento nadie ha dicho esta boca es mía. Claro, tendremos que ver cómo se da la sesión de presupuesto en la Cámara de Diputados. Arriba de tecnicismos, hay que superar los tecnicismos que aquí en media tarde se entiendan. Lo que está pasando, lo que va a pasar, puede pasar en el interior del Estado, David, es algo grave. Es cuando se conjuntaron las inundaciones y la pandemia en el municipio del interior del Estado, lo primero que tuvieron que hacer las autoridades es buscar comida, agua, comida de alojamiento para la gente. A ese nivel, la persona que vive en Tanlung, en la zona de Tanlung, en la García Jiménez, los ricos, los fifís. Los fifís y medio fifís. Se imaginan, dan ley y dicen, bueno, están fregados los del campo, pero bueno, ahí se la llevan, ahí hay mucha pachanga, mucha cerveza. ¿Y es malo ser fifí? Claro que no, yo quisiera ser. Bueno, todos quieren ser entonces, fifís. Soy aspiracionista. Hay verdaderamente un problema. Que Sí, ahora la gente se dé cuenta. Es cierto, Guinder, es cierto. Los niños no tienen escuela. No lo dicen, pero ya esa gente es una oleada que está como los haitianos en Mérida. Sí. Y es una serie de problemas que se están dando, de robos, de ataques de violencia, de alcoholismo, de drogadicción, de venta de drogas y de todo. Este es el grave problema que acarrea siempre este tipo de situaciones. Creo que es insano totalmente dejarlos en la indefensión económica a los municipios. Ahora mismo, y esto lo debe de ver el gobernador, lo debe de ver los mismos alcaldes, los mismos diputados del estado, que nada más están allá con que si los perritos y que yo estoy de acuerdo que se les proteja a los animales. Que se proteja a los perros, pero que se pueda matar a niños a los 14 meses. A ver. 14 semanas. Yo creo que es muy lamentable que nadie diga esta boca es mía. Yo creo que los legisladores yucatecos tendrían que ser un poquito más beligerantes en este sentido, ¿sí? Nadie se atreve. Pues, todos están buscando que si la mayoría de votos, pero la mayoría de qué para la atención de la gente, del ciudadano. O sea, a final de cuentas esta situación va a devenir en problemas sociales muy graves para nuestra comunidad. En el sur del estado, que se preciaba de ser la huerta del estado, ahorita muchas comisarías están siendo abandonadas porque no buscan el sustento económico ni el sustento alimenticio en su lugar. Están buscando en los pueblos y de los pueblos están buscando en las ciudades. Ese es el gran problema que se está dando. Pero pues dice el presidente que todo está maravillosamente claro. No, dice, como él vive en un le palacio, están mandando millones de pesos con el Tren Maya. El Tren Maya. Están comprando rieles en China, el alabazo en Europa. Estamos mal. Están haciendo un negociazo y el Tren Maya de repente va a tener el mismo destino que el otro tren que se quiso construir acá. Bueno. El tren bola, el tren chafa. Bueno, vamos entonces a tener ahora los mensajes finales. Empezamos con Guinder. Sí. Un mensaje que voy a repetir es que los yucatecos tenemos, como dice Memo, tenemos que aprender a hablar de nuestros problemas, aprender a plantear las situaciones que estamos viviendo, aprender a exigirles a los políticos que hemos elegido,
aprender a manifestarnos cuando sea necesario, con la fuerza que sea necesaria, sin necesidad de cometer atropellos ni destrozos. Todavía tenemos un largo camino. Los niños de las primarias que ahorita están mal trabajando porque no tienen recursos, tienen muchos perjuicios de las escuelas, no se les está enseñando a ser ciudadanos de primera. Los gobiernos parecería que tienen, y también los ciudadanos, tienen miedo, parecería que tienen miedo de formar gente consciente de su sociedad, conscientes de que tienen que superarse, tienen que estudiar y saber exigir a tiempo sus derechos y cumplir sus obligaciones. Tu mensaje, Memo. Dos temas que quiero poner sobre la mesa. El primero es que dice Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, que todo es maravilloso en el sistema educativo nacional, que ella considera que en un mes ya se puede regresar de manera total a clases presenciales, porque dice que no ha habido un aumento significativo en los contagios ni en el índice de mortalidad provocados por el COVID. Lo que la secretaria de Educación, que evidentemente es una persona que no le gira mucho el hámster, no toma en consideración, es que este relativo nivel bajo de contagios y de muerte se debe a que el 75 o el 80% del alumnado no está acudiendo. Entonces no hay concentración humana y obviamente la prevalencia de contagios y de decesos por lo mismo, ¿sí?, es menor. Si regresamos totalmente a clases presenciales, obviamente esto se va a disparar, ¿sí? Pero esta es la clase de funcionarios públicos de cuarta que desafortunadamente padecemos en nuestro país. Ese es un punto. Y en unos 4 o 5 años, Memo, David, ¿qué vamos a tener en nuestras casas? A niños, jóvenes, adolescentes, ¿con qué nivel de preparación nos estamos dejando? De chacarrón. Con uno no muy bueno, eso es un hecho, ¿no? Peor que nivel de chacarrón. Sí. Bueno, ese es uno. El otro punto es es un comentario personal a raíz de la marcha, la cadena por la mujer y por la vida. Los organizadores blasonan un éxito de la actividad. Yo creo que la actividad fue apenas bien a secas, siendo generoso, bien a secas, tendiendo a regular, porque hablar de 3,000 gentes, de 5,000 personas, que oscila entre una y otra cifra, el estimado de participantes en una ciudad como Mérida, de más de 1 millón de habitantes, pues es una cifra considerablemente baja. Podemos atribuir también esta situación a la pandemia, podemos y debemos hacerlo a que no hay que olvidar que la convocatoria para esta actividad a nivel nacional parte de la Conferencia Episcopal Mexicana, si bien la Conferencia de Obispos comisiona, por así decirlo, a Marcial Padilla de la Asociación con Participación para llevar a cabo la organización del evento tanto a nivel nacional como a nivel de cada estado. Yo creo que hubo un esfuerzo importante de comparticipación, me consta, yo estuve en contacto con la agrupación, pero yo creo que hay una falla sensible en el compromiso que muchos obispos y muchos sacerdotes mostraron no participando en esta actividad. El primero que no participó en esta actividad, para vergüenza y escarnio de la Iglesia yucateca, es nuestro arzobispo, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, que brilló por su ausencia
no estuvo. Don Gustavo, no sirve de nada predicar de palabras si no se predica con el ejemplo, ¿ok? Las cosas hay que hacerlas de palabra y de pensamiento, pero también de obra. Los pecados de omisión existen y pueden ser mortales. Entonces yo creo que esto tiene que mover a una reflexión muy seria en el episcopado mexicano en cuanto al grado de compromiso, de participación de nuestro clero, de nuestros clérigos, y lo único que hace, señores, aunque no les guste a muchos de ustedes, comenzando por Francisco, es reivindicar lo que dijo Monseñor Marcel Lefebvre en su obra titulada El golpe maestro de Satanás. Tenemos una iglesia que se ha desvirtuado, que ha perdido realmente el rumbo y la naturaleza de su misión, de sus objetivos, y bueno, aun cuando otras gentes decían que la iglesia iba a terminar convertida en una suerte de agencia asistencialista y de derechos humanos, pues ya ni esto, porque muchos pastores no tuvieron la capacidad de ponerse al frente de su grey y encabezar la actividad. Quede para la reflexión. Bien, pues muchas gracias, Memo, muchas gracias, Ginder. Lo que ustedes acaban de escuchar, este mensaje, no es de ofensa, no es de querer denostar a un gremio que es la Iglesia Católica, simple y sencillamente es un exhorto que se hace en voz de Guillermo Barrera, para que se pongan las pilas quienes tomen nota quien deba, como se dice normalmente, no vulgar, y les agradezco a los dos, tanto a ti, Ginder, tu presencia, Memo. Gracias, David. No hay que olvidar lo que decía Kennedy: no te preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país, que en este momento a México le urge. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes la atención de su presencia aquí en este programa, y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. THM News, Agencia de Noticias, presenta